La puerta del tribunal se cerró de golpe con un estruendo seco detrás de Ariana Fernández, y el sonido pareció anunciar a todos que ella no pertenecía a ese lugar. Cada paso que daba resonaba fuertemente en el salón, mientras miradas desconfiadas la seguían como cuchillas invisibles. Tenía 17 años, era negra, llevaba trenzas y mostraba una expresión firme que muchos confundían con arrogancia. Pero lo que realmente cargaba era el peso de una vida entera siendo subestimada. El juez Mendoza apenas levantó la vista cuando la llamó, con un tono cargado de un desprecio apenas disimulado. El ambiente estaba cargado. Los abogados murmuraban entre sí. Algunos espectadores soltaban risitas ahogadas. Desde el principio parecía que todos ya habían decidido quién era ella. Pero nadie allí tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El fiscal se levantó con ese tono seguro de quien creía que el juego ya estaba ganado. Hablaba de Ariana como si fuera solo una estadística más, una adolescente, que se había perdido, que probablemente se había relacionado con gente equivocada. Sus palabras estaban muy ensayadas, como si usara el mismo discurso desde hace años, cambiando únicamente el nombre de la acusada. Ariana permaneció en silencio, pero sus ojos recorrían la sala con atención. No se encogió, no lloró, no tembló. Cuando el juez preguntó si quería manifestarse, se levantó con calma, tomó su portafolios y comenzó a hablar. No había titubeo en su voz, y fue en ese momento cuando la sala cambió. El juez, que hasta entonces apenas la miraba, finalmente levantó la vista. Había algo allí que nadie esperaba. Ariana no tartamudeó, no vaciló. Comenzó cuestionando la base del proceso con una frialdad técnica que dejó en silencio a la fiscalía. Citó errores en la orden de registro, inconsistencias en la cadena de custodia de las pruebas, y un detalle que había pasado desapercibido para todos. La principal testigo había modificado su declaración 3 veces, y ninguna de sus versiones coincidía con el registro de las cámaras de seguridad. El juez Mendoza intentó interrumpirla con una objeción, pero ella anticipó su intervención y replicó utilizando los propios protocolos del tribunal. Los abogados experimentados se miraban entre sí, desconcertados. Aquella chica, hasta minutos atrás tratada como una delincuente juvenil, estaba dando una clase en ese mismo instante. La audiencia comenzó a agitarse. Algunas personas seguían riendo, pero otras ahora observaban con atención. Era como si estuvieran presenciando algo imposible ante sus propios ojos. Ariana citaba artículos, decisiones anteriores, jurisprudencias y fallas técnicas con la precisión de quien dominaba el lenguaje jurídico. Y no estaba leyendo. Hablaba de memoria, con seguridad, como si hubiera vivido cada línea del proceso. El fiscal, antes tan confiado, hojeaba los papeles en busca de alguna respuesta. El juez carraspeaba, incómodo, como si intentara recuperar el control del ambiente. Pero ya era tarde. Ariana no estaba allí solo para defenderse. Estaba allí para exponer algo mucho mayor. Mendoza intentó restablecer el orden pidiendo que ella fuera objetiva, como si su claridad fuera un estorbo. Pero Ariana no se intimidó. Con calma, sacó un sobre del portafolios y pidió que se adjuntara al expediente. En su interior había un informe forense independiente, encargado por ella misma, que desmontaba por completo la principal prueba material de la acusación. La supuesta huella dactilar, encontrada en un cuchillo, ni siquiera era compatible con su patrón biométrico. Un error grotesco, ignorado desde la investigación inicial. El silencio en la sala fue inmediato. Por primera vez, el fiscal pareció desconcertado, con el ceño fruncido y los labios comprimidos. Aquella adolescente, a quien hasta entonces trataban como un estorbo, estaba haciendo lo que nadie esperaba, desmontarlo todo. El juez pidió un receso de 5 minutos, quizás para respirar, quizás para pensar en cómo salir de aquella situación sin perder la compostura. Ariana permaneció sentada, serena. Mientras todos murmuraban entre sí, ella se mantuvo con la cabeza en alto, mirando el techo del tribunal como si hubiera vivido ese momento en su mente decenas de veces. No era arrogancia, era preparación. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y cada palabra pronunciada hasta ese momento formaba parte de una estrategia. Cuando el juez regresó, algo en su expresión había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre, serio y autoritario, pero ahora con los ojos fijos en ella, como quien intenta comprender quién, de hecho,
Estaba sentado frente a él. El fiscal retomó la palabra intentando recuperar el control de la situación. Dijo que, independientemente de los detalles técnicos, había indicios suficientes para justificar la acusación. Pero Ariana lo interrumpió con una objeción fundamentada. Citó el artículo que prohíbe precisamente sostener una denuncia basada en pruebas viciadas. Solicitó que se leyera en voz alta. El juez titubeó, pero autorizó. Un oficial leyó el fragmento mientras la sala observaba, en silencio, al fiscal siendo confrontado con sus propias fallas procesales. El impacto era visible. El hombre que había entrado confiado, seguro de una condena sencilla, ahora estaba acorralado por una joven a la que había subestimado desde el primer segundo. Fue entonces cuando Ariana reveló lo que nadie allí había siquiera imaginado. Ella no era una simple acusada, era una abogada, licenciada, con registro activo en el Colegio de Abogados de California, aprobada tras haber terminado sus estudios en tiempo récord. El murmullo que se extendió por la sala fue casi un rugido ahogado. Las miradas que antes la ridiculizaban ahora estaban pasmadas, algunas avergonzadas, otras simplemente incrédulas. El juez Mendoza tardó unos segundos antes de reaccionar. Preguntó si eso era verdad, si realmente tenía formación y licencia activa. Ariana respondió tan solo que su número de registro estaba adjunto al expediente desde el primer día, pero nadie se había molestado en verificarlo. La revelación cayó como una bomba en el tribunal. No era solo la ruptura de un estereotipo, era un choque directo contra todo un sistema que se alimenta de apariencias. Ariana, con su edad, su color, su postura tranquila, no encajaba en la imagen que ese ambiente esperaba de alguien capaz de entender y cuestionar el funcionamiento de la justicia. El fiscal se quedó sin palabras. El juez, visiblemente desconcertado, pidió una verificación inmediata junto al Colegio de Abogados. Minutos después, llegó la confirmación. Todo estaba en orden. Ariana Fernández, 17 años, abogada debidamente registrada, sin ninguna infracción ética. El bochorno era general, pero ella no sonrió, no celebró, solo permaneció firme, como quien ya sabía que aquel momento era inevitable. Con la nueva postura de la corte, el tono cambió. El juez comenzó a tratarla con más formalidad. Empezó a llamarla Doctora Ariana, tal vez en un intento de recuperar algo de dignidad ante la audiencia. Pero el cambio repentino no borraba lo que ya se había dicho, ni las risitas ahogadas del inicio de la sesión. Ariana continuó su argumentación, ahora con respaldo oficial. Expuso, punto por punto, cada inconsistencia en las alegaciones de la acusación. Fechas conflictivas, ausencia de testigos presenciales, pruebas físicas mal conservadas. Presentó, inclusive, capturas de pantalla de correos electrónicos y mensajes que señalaban a otro sospechoso, un familiar cercano de la verdadera víctima, que ni siquiera había sido investigado. Eso dejaba claro que, desde el principio, el enfoque había estado en ella no por evidencia, sino por conveniencia. Mientras Ariana detallaba cada falla del proceso, era imposible ignorar el creciente desasosiego entre los miembros de la fiscalía. Algunos abogados murmuraban entre sí, otros simplemente observaban a la joven con una mezcla de incredulidad y respeto forzado. El juez Mendoza, aunque más contenido, apretaba el bolígrafo entre los dedos como si estuviera a punto de romperlo. No era solo una cuestión jurídica, era un sacudimiento de estructuras. Por primera vez en mucho tiempo, aquel tribunal tenía que enfrentar la propia arrogancia institucional. Y fue una adolescente negra, con voz firme y argumentos irrefutables, la que provocó eso. Sin embargo, Ariana no buscaba venganza. Su discurso no era agresivo, ni provocador. Era solo el sonido de la verdad pronunciada por alguien que pasó la vida siendo ignorada. Ella sabía que aquella audiencia no se trataba únicamente de demostrar su inocencia. Era acerca de un patrón, una forma de operar que ignoraba garantías básicas cuando el acusado tenía la piel oscura y un origen humilde. Ariana citó datos. Habló sobre el número de jóvenes negros acusados injustamente y recordó casos emblemáticos de errores judiciales. Pero no usó eso como escudo. Lo empleó como contexto. Demostró que su historia no era un caso aislado, era parte de algo mayor. Y cuanto más hablaba, más personas en la sala parecían salir de un trance.
Eso no era solo sorprendente, era incómodo, porque exponía cuánto prejuicio seguía moldeando decisiones que deberían ser técnicas. El abogado defensor designado por el Estado, un hombre canoso que hasta entonces apenas había hablado, pidió la palabra. Dijo que, ante la nueva información sobre la formación de Ariana, estaba renunciando a la representación. Era algo simbólico, no porque hiciera un gesto noble, sino porque, en el fondo, sabía que ella estaba más preparada que él. El juez aceptó la solicitud sin resistencia. Ariana ahora asumía oficialmente su propia defensa. Un gesto que, para muchos allí, aún resultaba surrealista. Pero a esa altura, ya no quedaba duda. Ella no estaba allí para ser defendida. Estaba allí para demostrar que nunca debió haber sido acusada. Luego, Ariana pidió que se exhibiera el video de seguridad de la noche del crimen. Algo que, curiosamente, la acusación no había presentado de forma completa. El video mostraba un tiempo de desplazamiento incompatible con su presencia en la escena del crimen. También mostraba un vehículo que pertenecía al pariente que había sido previamente ignorado en la investigación. Era la pieza que faltaba. El juez observó en silencio. El fiscal evitaba mirar la pantalla, y los murmullos en la audiencia volvieron, pero con otro tono, ahora de indignación. Ariana se mantuvo firme, sin dejarse llevar por la emoción. Eso no era una actuación. Era el resultado de meses de preparación, noches sin dormir, y la convicción de que la verdad debía prevalecer, incluso en un ambiente tan viciado. Tras la exhibición del video, el juez suspendió la sesión por 10 minutos. Era una pausa inusual, pero visiblemente necesaria. Muchos necesitaban digerir lo que acababan de ver. Afuera, ya se agrupaban periodistas tratando de entender lo que estaba sucediendo adentro. Ariana, sentada sola en el primer banco, no miraba a nadie. Solo hojeaba sus documentos como quien repasa una tesis universitaria. Algunos aún insistían en tratarla como una excepción, como genio precoz. Pero la verdad era más incómoda que eso. No era un milagro aislado. Era fruto de esfuerzo, disciplina y de una vida entera teniendo que ser el doble para ser tomada en serio. Cuando se reanudó la audiencia, el juez Mendoza estaba más contenido. La voz firme dio paso a una cautela inusual. Anunció que, ante las inconsistencias del proceso, la nueva prueba presentada y la legitimidad de la autodefensa de Ariana, el caso sería archivado por falta de pruebas admisibles. El veredicto provocó un silencio denso en la sala. Nadie aplaudió, nadie celebró. Solo se respiraba un peso en el aire. Un peso que provenía de la vergüenza, de haber intentado condenar a alguien, no por pruebas, sino por prejuicios. Ariana agradeció al juez de forma respetuosa y se retiró con la misma calma con la que había entrado. Afuera, flashes y micrófonos ya la aguardaban. En el exterior, la multitud de reporteros se agolpaba como buitres en torno a una historia que antes ignoraban. Muchos querían saber cómo lo hizo, como si lo sorprendente fuera su capacidad, y no el grotesco fallo del sistema. Ariana respondió con firmeza, pero sin arrogancia. Dijo que el problema no era solo con ella, sino con todos aquellos que son acusados antes incluso de ser escuchados. Reafirmó que no estaba allí para probar que era especial, sino para mostrar hasta qué punto el sistema está dispuesto a destruir vidas basándose únicamente en estereotipos. La entrevista se volvió viral, y ese mismo día fue llamada prodigiosa en varios titulares. Una etiqueta bonita, pero que, para ella, servía más para disimular la vergüenza colectiva. En casa, lejos de los flashes y el revuelo, Ariana lloró. No de alivio, sino de agotamiento. Pocos sabían cuánto había soportado para llegar hasta allí. Cuántas veces fue desacreditada, ignorada, silenciada. Cuántas puertas se cerraron incluso con sus certificados en mano. La audiencia de aquel día fue solo la cúspide de algo mucho mayor. Una vida entera luchando contra el peso de no ser tomada en serio. Y a pesar de la victoria, ella sabía que el trabajo apenas comenzaba. Porque cada vez que un joven negro es visto como culpable antes de ser escuchado, el sistema reafirma que la justicia, muchas veces, es solo una palabra bonita para quienes tienen el rostro correcto. En los días que siguieron al juicio, Ariana recibió cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de odio velado, disfrazado de preocupación. Hubo quienes decían que debería haber sido más humilde,
como si la osadía de defenderse con competencia fuera un acto de afrenta. Otros se preguntaban cómo alguien tan joven pudo haber sido admitida en el colegio de abogados, como si hubiera habido algún truco detrás de tanto preparo. Pero también hubo quienes dijeron que, por primera vez, sintieron esperanza al verla allí. Jóvenes de barrios marginados enviaban videos emocionados diciendo que querían ser como ella. Para Ariana, eso tuvo más peso que cualquier titular, porque demostraba que su lucha no había sido en vano. A pesar de todo lo que vivió, Ariana se negó a convertirse en un símbolo para consumo fácil. Rechazó invitaciones sensacionalistas, evitó programas que querían explotarla como fenómeno. Prefirió utilizar su visibilidad para algo que tuviera continuidad. Comenzó a visitar escuelas públicas, a conversar con estudiantes, a explicarles sus derechos, a enseñar nociones básicas de justicia penal. Creó una red de apoyo jurídico para jóvenes acusados injustamente, con la ayuda de colegas y profesores que finalmente comenzaron a verla con el respeto que siempre mereció. Sabía que no podía arreglar todo el sistema, pero podía ser el inicio de algo. Podía ser la chispa en un lugar donde siempre intentaron apagar cualquier llama de conciencia. Una de las primeras escuelas que visitó fue la misma en la que estudió de niña, aquella en la que los profesores solían llamarla difícil, solo porque hacía demasiadas preguntas. Cuando regresó allí, fue recibida con desconfianza por algunos, pero también con ojos brillando de admiración por parte de los alumnos. Durante la conversación, relató lo que vivió en el tribunal, sin adornos. Contó cómo fue ser desacreditada, cómo fue estudiar sola cuando nadie creía que podría lograrlo. No habló como quien se enorgullece de haber sufrido, sino como quien entiende que las cicatrices forman parte de la fortaleza. Al final, una niña levantó la mano y preguntó si algún día podría ser como ella. Ariana respondió que sí, pero con una condición: que nunca dejara que nadie definiera quién era antes de conocerla de verdad. Ariana comprendía el peso de todo lo vivido, pero no quería ser recordada solo por lo ocurrido en ese tribunal. Quería que su nombre no se asociara a una excepción, sino a una advertencia. Cada vez que contaba su historia, insistía en que lo que más dolió no fue haber sido acusada injustamente, fue ver la facilidad con que la sociedad lo aceptaba, el silencio de quienes podían intervenir, la risa de quienes pensaban que sería destruida en público. Esa parte, para ella, era la más cruel, y por ello continuaba. No porque disfrutara recordarlo, sino porque entendía que su voz se había convertido en algo que ya no podía guardarse solo para sí. Meses después del juicio, Ariana fue invitada a dar una conferencia sobre justicia y equidad racial. Era un evento tradicional, al que asistían jueces, fiscales, abogados veteranos, el mismo tipo de público que, meses antes, la habría ignorado sin siquiera pronunciar su nombre. Subió al escenario sin guión, sin teleprompter. Relató su historia con la misma firmeza con la que se había expresado en el tribunal. Pero esta vez el foco no era ella, era el sistema. Habló de las estructuras que permiten que acusaciones endebles prosperen cuando el acusado tiene el perfil equivocado. Denunció, con calma y precisión, la naturalización del racismo dentro de las instituciones. Cuando terminó, la sala guardó silencio por unos segundos. Luego, estallaron los aplausos. No por sus logros, sino por el coraje de decir lo que muchos fingen no ver. Después de la conferencia, un juez se acercó. Era mayor, experimentado, y confesó que él habría tenido la misma reacción prejuiciosa que Mendoza si hubiera estado en ese juicio. Dijo que su presencia allí lo había hecho replantear años de conductas que, hasta entonces, consideraba neutrales. Ariana lo escuchó en silencio. No sonrió, ni se emocionó. Solo asintió. No porque aquello no le hubiera afectado, sino porque ya sabía. La verdadera transformación nunca llega con aplausos. Llega con vergüenza, con escucha, con un cambio de actitud. Y si había logrado provocar eso en, al menos, una autoridad, entonces su misión ya había valido la pena. Con el tiempo, Ariana fue siendo invitada a colaborar en iniciativas de reforma del sistema judicial juvenil. Se sentó a la mesa con políticos, defensores públicos, organizaciones de derechos civiles, no para posar en fotografías, sino para proponer cambios concretos, revisión de procesos,
capacitación antirracista para jueces y fiscales, inversiones en educación jurídica para jóvenes de los barrios marginales. Cada reunión era un recordatorio de cómo todo podría haber sido diferente si, en aquel día, ella no se hubiera preparado tanto, si no hubiera tenido acceso al mínimo necesario para enfrentar un sistema diseñado para aplastar a quienes vienen de donde ella venía. Y esa idea, la de que otros quizá no hubieran tenido la misma oportunidad, era lo que más la impulsaba. A pesar del reconocimiento, Ariana nunca romantizó su trayectoria. Declaraba sin tapujos que no se enorgullecía de haber sido acusada, ni encontraba bonito haber tenido que defenderse sola. Lo que sentía era indignación, por haber sido necesaria tanta lucha para demostrar algo que jamás debería haber sido cuestionado. Cuando le preguntaban si perdonaba al juez o al fiscal, respondía que eso era irrelevante, que el problema no era solo ellos, sino el sistema entero que permite que alguien sea juzgado por su apariencia antes de ser escuchado. La superación, para ella, no era el fin del dolor, era transformar ese dolor en algo que impidiera que se repitiera con otros. La historia de Ariana comenzó a circular en universidades, ONG, e incluso en centros comunitarios fuera de Estados Unidos. Su caso se convirtió en estudio en las facultades de Derecho, no como una curiosidad, sino como una advertencia. Aún así, ella siempre insistía. No quería que su historia se archivara como caso raro o se utilizara como excusa para decir que el sistema funcionaba. Porque en el fondo, el sistema solo funcionó aquel día porque ella rompió el guión, porque no se cayó, porque enfrentó todos los estigmas al mismo tiempo: edad, color, género, origen, y aún así, logró ser escuchada. Y a pesar de ello, estuvo a punto de ser destruida. Hoy, Ariana continúa ejerciendo como abogada, pero su foco principal es la educación. Imparte clases, orienta proyectos, participa en grupos que monitorean prácticas judiciales en casos con indicios de sesgo racial. A veces, aún recuerda aquel momento en que entró al tribunal y todos se rieron bajito. Eso aún duele. Pero es precisamente ese dolor el que la mantiene alerta, porque sabe que, en algún lugar, otra Ariana puede estar siendo acusada en este preciso instante, y que tal vez aún no tenga el portafolio lleno de pruebas, el registro en el colegio o la fortaleza para enfrentar todo sola. Y es por esa niña, y por tantas otras, que continúa, sin callarse, sin olvidar. Ariana no busca reconocimiento, pero sabe el peso de lo que carga. Entiende que su trayectoria sacude estructuras y resulta incómoda justamente porque expone lo que muchos fingen no ver: el prejuicio que se disfraza de formalidad y el racismo que opera bajo el manto de la imparcialidad. Aún así, ella no se victimiza. Su discurso es firme, pero siempre con los pies en la tierra. Suele decir que no quiere ser recordada como la niña que se defendió sola, sino como la mujer que ayudó a cambiar la forma en que los jóvenes negros son vistos al entrar en una sala de audiencias. Y eso, poco a poco, lo viene logrando. Hoy, quien la ve caminar por los pasillos de los tribunales, con su blazer sencillo y su portafolios de siempre, quizá no imagine todo lo que ya enfrentó. Pero Ariana no necesita que lo sepan, porque cada vez que un juez duda antes de juzgar a un joven por su apariencia, cada vez que un fiscal es más meticuloso con su propia acusación, cada vez que un estudiante negro se inscribe en un curso de derecho tras escuchar su historia, ella sabe que algo ha cambiado. Y aunque el mundo aún tenga mucho por aprender, ella sigue incansable, con la misma actitud con la que entró al tribunal aquel día, la de quien sabe que, cuando la verdad camina con coraje, hasta el silencio más injusto debe escuchar.